Acá ya estamos en un nuevo video. El día había empezado nublado, pero miren cómo de a poquito ya se empieza a poner el sol. Eso quiere decir que va a salir un asado excelente. Yo acá, aparte nos fuimos renovando. Miren, tenemos una cámara acá que muestra esto, aquella, y una cámara acá que muestra todo lo que vamos a ir haciendo. Hoy vamos a hacer un vacío inyectado. Para mí el vacío es uno de los mejores cortes del asado, el más noble y el más rico. Acá tenemos este ejemplar maravilloso que pesa unos 4,5 kilos. La verdad no hay mucho para hacerle, solamente le voy a sacar un poquitito lo que es la grasa, pero no mucho porque la necesitamos. Y esto ahora yo lo voy a inyectar. Vamos a hacer una preparación con manteca, romero, tomillo y algunos otros ingredientes como para darle mucho sabor. Esto acá se ve bajito, pero después cuando se empieza a cocinar esto se va a hacer un poquitito más ancho. Y así vamos a empezar con la preparación. Esto lo ideal es hacerlo por lo menos 2 horas antes y a fuego lento. Acá está lejos, por eso yo ahora lo voy a ir poniendo y corriendo y sacando, porque si no, no va a quedar bien. Un pan de manteca, esperamos que se derrita. No tiene que estar cocinándose demasiado porque la vamos a arruinar. Pero vamos a esperar que se derrita, tranquilo, a fuego, ¿ves? Ya con el mismo fuego del sartén, esto ya va bien. Mientras, le vamos a ir agregando romero, una cucharadita. Miren cómo estoy renovado, hasta esto tengo. Un poquitito de pimienta en granos. Todo esto después lo vamos a colar, porque si no se va a tapar la jeringa. Un poquitito de orégano, un poquitito de cebollita, y vamos a ponerle un poquitito de perejil también. Esto mientras se va a ir derritiendo y vamos a tener una mezcla explosiva para nuestro asado. Esto es simplemente hasta que se derrita. Después lo tenemos que dejar reposar. Lo ideal es hacerlo unas 2 horas antes. Yo, por el tema del video, no lo pude hacer. ¿Ven cómo va quedando? Por supuesto, esto lo tenemos que dejar enfriar porque si no, cuando lo ponemos en la jeringa se va a derretir. Esto yo ahora lo corro y lo voy a dejar mientras se termina de prender el fuego, que ya casi está. Lo vamos a dejar un poco. Ya tenemos todo. Ahora esto lo vamos a poner en la jeringa, así como hacen en las ahí. Se nota que nunca lo hice, ¿ves? Poquito, inyectar, poquito,
Esto le va a dar sabor adentro. Y por si a alguien no le gusta una parte, no le voy a poner. Esto lo voy a dejar porque después le podemos ir poniendo arriba para que se vaya. ¿Ves? Yo todavía no le puse sal, para que se vaya impregnando la carne también un poquitito por afuera. Con un pincel le vamos dando. Esto yo lo voy a poner del lado de la grasa. Así, y un fuego lento, un poquitito levantado, como para que se vaya haciendo despacito, tranquilo, sin ningún tipo de apuro. Voy a limpiar la parrilla y ya lo pongo. Bueno, y acá sí ya vamos a poner nuestro vacío. Casi ni entra en la parrilla, ¿eh? Ahí está, bien justito. La parte más gruesa, así. Y ahora sí, esto se va a achicar igual. Le voy a poner la sal. Yo uso sal fina, puede ser sal común, sal parrillera. Yo me manejo mejor con esta, es lo mismo, es indistinto. Ahí está. Por supuesto, todo esto que sobró también se lo podemos ir echando. Esto después va a ir saliendo. Ahora, fuego lento, yo calculo que va a tener unas 2 horas. Después vamos a ir viendo el tema del punto. Vamos a ver cómo es para que salga jugoso, para que salga con el jugo seco, limpio, transparente. Eso quiere decir que ya el vacío está a punto. Si sale un poquitito color rojito, quiere decir que está jugoso. Ese es el tema del punto, que vamos a ir viendo cómo lo queremos. Me parece que va a quedar excelente esto. Para acompañar vamos a hacer unas papas, unas batatas y unos morrones a la parrilla. Acá tenemos batatas, papas. ¿Cómo voy a hacer yo? Un poquitito de papel aluminio, un poquitito de sal que va a quedar en el aluminio, lo corto. Por supuesto, todo bien limpio y lavado. Lo mismo, la papa, un poquitito de sal. Si querés le pones aceite, pero no hace falta. Y así hacemos todo. El morrón directamente a la parrilla, a las brasas. Directamente va a ir acá. Ahora voy a expandir el fuego y después la voy a poner. Y así hacemos con todo. Un poquitito de sal. Para darnos cuenta que está esta quedó chica. Tiene que estar bien tiernita. La pinchamos con un tenedor o con algo y si pasa, quiere decir que está bien tiernita. Esta. Un pedazo en un costadito. Y esto directamente a las brasas. Después hay que pelarlo. Voy a terminar el resto y seguimos. Bueno, esto ya está para darlo vuelta. Miren el colorcito. Pesa todavía. Miren lo que es esto. Tuve que cortar una parte, no lo iba a decir, pero
si no, no entraba. Yo esto ahora lo voy a tapar con papel aluminio, porque así se va a hacer un poquitito más rápido. Pueden taparlo o no, pero esto va a ser las veces de tipo hornito y se va a terminar de cocinar mucho más rápido. Esto ya pasó 1 hora. Yo creo que en 1 hora más, a fuego así, no muy fuerte, va a estar perfecto. Estamos un poquito más oscuro porque empezó a llover, tuve que cerrar el toldo. Los morrones ya están. Los subí a la parrilla porque se estaban cocinando mucho. Miren qué bueno que están estos morrones, bien blanditos. Vamos a esperar el resto de las cosas y ya creo que estamos en condiciones de empezar a comer algo. Los tapé, esto le falta un poquito todavía. De a poquito se va a hacer. Ya tenemos listas nuestras papas y batatas. Vamos a empezar. Mira, esto es fácil. Una vez que lo sacás, lo pones acá. Con esto mismo lo aplastás. Y ya está. Una vez que lo aplastás, lo pones acá. Así de fácil. Lo mismo, a ver si agarramos una batata, una papa. Acá está, una papa. Si se aplasta, es porque ya está lista. Si no, hicimos algo mal. Ahí está. Mirá cómo está esto. Hasta se desarma. Pero está bien, es así. Porque después se van sirviendo de acá. La verdad quedaron impresionantes. Y esto, nuestros morrones, ya los corté, los puse en pedacitos. Y la verdad que esto quedó. Vamos a hacer otra más. Otra papa. Yo esta las hice con cáscara. Venís, aplastás, quema. Pero si se aplasta bien, es porque ya está. Y así hacemos con todo. Voy a ver si se nota. ¿Ves lo que le decía? Si aprieto y sale jugo oscuro, quiere decir que todavía la carne está rosada por dentro. Cuando salga transparente, ahí te vas a ir dando cuenta. ¿Ves que va cambiando? Ahí te vas a ir dando cuenta el punto de la carne, cómo la querés tener. Nosotros la vamos a hacer un poquitito menos jugoso, pero esto creo que ya estaría más que perfecto. La otra forma es que llegue entre 70 y 75. Ahí todavía no llegó a 70, pero estamos ahí. Si apretamos, ¿ves que ya sale rojo pero un poquitito menos? Bueno, porque si cuando llegue a 70, 73, 74, por ahí, ya está. Esto es cuestión de minutos, ¿eh? Por eso no hay que pasarse, porque es la diferencia en que entre salga jugoso y seco. Seco no, pero más a punto que jugoso, que es el término que tiene que estar el vacío. Todavía le falta un poquitito más. Cuando llegue a 73,
seguro que ya está. Bueno, ahora sí, esto ya está. Lo vamos a sacar. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Esto va a tener una parte más jugosa y una parte más seca. Pero lo que no quiero es que se me seque mucho esta parte de acá. Entonces voy a empezar por acá. A ver cómo está esto. Miren esta maravilla. Recién me decían que estaba jugoso. Miren esto. Justo el punto que necesito. Mirá. Esto es todo lo que le inyectamos. Impresionante lo que es esto. Realmente. Esta parte, yo ahora la voy a cortar. Esto no debería hacerlo así, debería cortar en rodajas. Pero quiero mostrar que seguro esta va a estar un poquito. Ya había llegado a los 73 grados. Miren, ¿ves? Apenitas rosado. Son puntos, hay quien le gusta, quien no. Pero esto también, creo que este así es el punto del vacío. Esto, miren, esto aparte lo tierno que está. Puede ser que les guste un poquito más seco, pero son los distintos puntos que puede tener el vacío. Hay para todos, un poco más seco, o sea, no seco sino a punto, más jugoso y un poquito más jugoso todavía. Que así ahora lo que me queda es probarlo. Vamos a cortar una rodajita. Esto ya es así. Se desarma solo con la mano. Miren. Miren lo que es esto. Ya ni necesito cuchillo. Impresionante. Me sorprendió. No. Realmente están todos esperando ahí para que lleve la comida, pero no sé si se ve. Lo rompes con la mano. Bueno, espero que la vuelta esta haya sido productiva después de un tiempo de no subir videos y tener más continuidad, porque realmente esto es algo que me gusta y realmente esto vale la pena hacerlo. Sinceramente vale la pena. Nos vemos en el próximo video, que espero que sea muy pronto.